Bienvenidos a esta charla que como Colectivo Orgullo Disidente estamos realizando en torno a la celebración del orgullo LGBT y hoy estamos aquí en esta pequeñita charla que hemos titulado Voto Rosa, Desprecio o Campaña Electoral de Odio LGBT más y las recientes elecciones. Y estamos aquí presentes, compañero Carlos Pérez, que diga hola. Hola, ¿cómo están? Ajá. Carlos Pérez, que es pues, doctorando, por ahí le echo a la academia, al activismo también, forma parte de un colectivo que se llama, Espora Psicosocial. muy bien, para que lo sigan en redes, y compañerito y aliade acá en Orgullo Disidente. Y mi nombre es Irving Radillo, formo parte del colectivo Orgullo Disidente, y pues estamos aquí un poquito echando la chorcha a ver qué podemos decir al respecto. Recién acaban las elecciones, somos homosexuales y hay A ver. otras, no somos LGBT porque nada más somos G. Este, pero creo que pues es importante analizar desde el punto de vista LGBT o al menos de las diversidades sexual, qué onda con las elecciones, qué es lo que podemos decir al respecto y pues para eso tenemos preparados algunos temitas. Sí, yo creo que es importante, como nosotros como personas LGBT, hablar de esto, porque para nosotros bueno, nosotros de pronto es raro participar en los procesos democráticos a través del voto, ¿no? Porque no solo tenemos que pensar como ciudadanos de un país, ¿no? Sino también como una población con unas necesidades particulares para enfrentar unos problemas que se nos presentan de manera arbitraria por tener una identidad de género o una preferencia sexual que pues no escogimos, ¿no? Que de repente pues la sentimos, se nos salió y ni modo, la que aguante, aquí anda. Y yo creo que es importante hablar de eso, ¿no? Por lo específico y complejo que puede ser, ¿no? Exactamente, sí, y porque además han sido pues el tema de los últimos meses, ¿no? Y sobre todo en Colima, donde se jugó la gubernatura y en qué condiciones se juega la gubernatura, ¿no? Y creo que por eso es importante hacer como una pequeña contextualización de estas elecciones, que en muchos medios y analistas dijeron pues que eran las elecciones más grandes de la historia, en el sentido de que había un montón de cargos en disputa, de la cantidad de votantes, somos más que hace 3 años, que hace 6 años, y localmente además viene un asunto esto de que había el hartazgo, ¿no? De 93 años del gobierno del PRI y que por primera vez había la posibilidad de echarlo, ¿no? Y creo que eso le dio un carácter muy especial. Y además toda la polarización que ha habido en la sociedad mexicana pro-AMLO, anti-AMLO, ¿no? Que fue una especie como de referéndum entre sí apoyo a AMLO, no apoyo a AMLO, y bueno, los que estamos en matices, pues ahí estábamos poquito volando, pero estaba así como una cuestión muy polarizada, ¿no? Era como voto por AMLO o voto en contra de mí. Ajá, exacto. Y de hecho va a ser Ajá. uno de los puntos que vamos a tocar, ¿no? Porque, pues, estuvo complicada muchas decisiones, ¿verdad? Y además También, con 10 partidos contendiendo, un montón, pero que a fin de cuentas eran como dos bloques, ¿no? O sea, los amigos de AMLO y los rivales, ¿no? Amigas y rivales. Así, eran dos bloques, como si fueran dos. Y de ujú. los dos, pues tampoco se hacían mucho, ¿no? Porque pues de un lado teníamos, pues a Morena, que algunos sectores pues sí dicen apoyo a lo LGBT, otros sectores de la misma Morena no, y de ese mismo lado estaba el PES, con todo lo que eso significó, y del otro lado estaba pues Movimiento Ciudadano, que dice yo sí soy buena onda acá con lo LGBT, pero apunta el PAN, que siempre ha dicho, entonces pues era un escenario complicado, ¿no? Y pues podemos comenzar hablando, y pongo aquí la pregunta, sobre la comunidad, bueno, más allá de si podemos debatir si hay comunidad o no, pero las personas LGBT más ante las elecciones. ¿Tú qué piensas, Carlos? O sea, ¿hubo un interés en particular de participar activamente como candidatos en las campañas o de alguna manera presionando a las candidaturas? ¿Y qué demandas sonaron durante este proceso? Tú, por ejemplo, que participas en el Frente, ¿no? De Diversidad Sexual, aquí en Colima. ¿Tú Sí, cómo viste? como Espora estuvimos participando en el frente estatal
Ajá. que es una conglomeración de, de, de colectivas, grupos organizados que están empujando, ¿no? Varios objetivos que van en ayuda, ¿no? En pro de varios de cosas que necesitamos como personas LGBT, ¿no? Ya sea protocolos de atención hasta creación o modificación de leyes o de plano exigir más dinerita para atender casos particulares de las personas LGBT. El Frente en verdad no pedía nada novedoso, ¿no? Porque las personas LGBT hemos participado en la política desde hace años. Y en la política aquí en Colima, pues si nos ponemos a revisar los periódicos de los 70s, que uno ni siquiera se imaginaba, ¿no? El orgullo. Había personas LGBT, específicamente mujeres trans, exigiendo derechos, ¿no? Y participando en las políticas y reuniéndose con candidatos y candidatas. Las exigencias desde entonces no son tan distintas, ¿no? Y la participación que al menos me ha tocado a mí observar desde el frente, porque muchas cosas no las pude ver, eh, fue, fue interesante, ¿no? Porque las personas que estaban involucradas ya eran extrabajadores o extrabajadoras de gobierno, ya eran personas que trabajaban con partidos en particular, ya había banderas, ¿no? Ahí de colorcitos verdes, rojos, amarillos, blancos, y de repente era difícil, ¿no? Porque eran personas LGBT, éramos personas LGBT que de una u otra forma nos estábamos posicionando como les activistas, ¿sabes? Las del foco. Y que muchas agarraron el foco, ¿no? No, no como se lo imaginarán, cada quien con sus gustos, pero cuídense. Pero el foco que agarraron muchas fue que pues agarraron que un puestecito, una candidatura de algo, y la participación como de personas LGBT que no estaban involucradas o en gobierno o en partidos anteriormente al frente, la vi escasa, ¿no? La vi indiferente. Y a los pocos que llegué con los pocos que llegué a conversar, estaban confundidos, ¿no? Por esto de, a ver, si no votamos por Morena, por la candidata de Morena, ¿quién sigue? ¿No? Y seguía Meli Romero, ¿no? Y Meli se nos fue con el pez, con la pesadilla. Vamos con Movimiento Ciudadano. Ok, está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el 8 y conocido homofóbico, ¿no? En el pueblo y en su casa. Y de ahí para el real, ¿no? Entonces era, ¿cómo puedo defender, cómo puedo mantener mi posición como persona LGBT en pro de los derechos de las personas de la diversidad sexual y con otras cosas izquierdistas, ¿no? Como la despenalización del aborto, que muchas personas de la diversidad estamos ahí involucradas, y otras, ¿no? Otras pugnas ahí por derechos humanos. Es cómo nos mantenemos ahí sin votar por Morena. Cómo nos mantenemos ahí, volteamos a ver a partidos emergentes o qué hacemos, bendito Dios, dioses, diosas, ¿qué hacemos? Entonces, en resumen, es que a tu tía le gusta hablar, perdón, pero en resumen, yo diría, estábamos, uno, o buscando huesito, dos, indiferentes o confundidas. Y las que me decepcionaron más eran las que estaban muy seguras de que votar por el PAN, por ejemplo, era la mejor alternativa a Morena y al PRI, ¿no? Que el PRI estuvo mudo en estas elecciones aquí en Colima. ¿Tú cómo lo viste? ¿Tú estás más involucrado con personas que se dedican al activismo de manera pues, más prolongada
más metidas ahí. ¿Tú cómo lo viste? Pues de entrada vi, bueno, me llamó la atención un dato, digo, aparte como que del dato a lo concreto, que decía que en estas elecciones la mayor parte de, o sea, fueron las elecciones en las que hubo una mayor cantidad de candidatos LGBT en la historia. El 1.9% eran LGBT. Y es curioso la proporción en los partidos. Decía, el primer lugar estaba Movimiento Ciudadano. O sea, desde 1.9%, el 30% de los LGBT candidatos eran de Movimiento Ciudadano, ¿no? Después seguía redes sociales progresistas, que en paz descanse, es porque pidió registro. Luego estaba también este, uh, el PRD, estaba el PRD, después estaba el PAN, y por último Morena, o sea, en quinto lugar Morena, no por último, eran 10. Entonces, de entrada te hablaba de que no había como una ideología clara, o más bien, una opción clara de las personas LGBT en cuanto al apoyo a tal o cual partido, ¿no? Entonces era como, bueno, donde me abrieron espacios, ahí estoy. Aquí localmente había candidaturas LGBT, pero que no lo dijeron ni abiertamente ni hicieron una campaña pro LGBT. Digo, cada quien puede decir, digo, cada quien está en su libertad de decir, ¿no? Y de expresar públicamente su identidad de género, su orientación sexual, pero era pues interesante, ¿no? El por qué abiertamente no se hacía visible esas identidades con lo que esto implica, ¿no? No sé si era un cálculo electoral, no sé si era pues justo apelar a su libertad de conciencia y decir decidir dónde decirlo públicamente, pero creo que eso también confundió, como lo que tú dijiste, ¿no? Entonces, muchas personas LGBT que a lo mejor están no tan adentro de la cuestión activista o no tan adentro de la cuestión política, pues tuvieron confusión, es decir, pues no encuentro en ningún sitio, en ninguna opción política de las que están aquí algo que me represente. Entonces creo que para muchas personas de nosotros fue no un voto de convicción, si es que votamos, sino un voto del menos peor o con otros parámetros, ¿no? Entonces, eso de entrada, porque, bueno, es cierto, o sea, pues esta Indira fue una de las que abiertamente dijo, pues va, ¿no? Apoyo a la diversidad sexual. De hecho, tiene el antecedente en que en 2013, siendo alcaldesa, pues ella hizo ahí se fue por un vericueto ilegal para hacer matrimonios igualitarios en Cuauhtémoc, y pues tenía como que larga trayectoria, bueno, no larga trayectoria, pero tenía algunos puntos a su favor en torno a eso, ¿no? Pero creo que mucha gente muchos LGBT no la veían bien porque, pues, Morena está construida alrededor de AMLO, y es bien sabido las vacilaciones de AMLO en torno a estos temas, y no solo a estos temas, sino al feminismo. Entonces, pues, construir un partido en torno a una persona, pues, obviamente las decisiones o las opiniones de esa persona van a pesar un montón, ¿no? Y por el otro lado, si bien había personas LGBT de candidaturas que no lo decían abiertamente, pues confundía, y por el otro lado sí había como que una apatía, incluso pues pongo mis huevos en todas las canastas, a ver chicle y pega. O sea, creo que hay una desligue entre las demandas LGBT y una concepción más global de los derechos o de la participación política. Es al menos mi perspectiva. Y que hubo también algunas personas que son pues, activistas importantes, reconocidos en Colima, y que creo que se fueron a las campañas y pues se desactivaron su participación activista, ¿no? Y hasta la fecha pues siguen enfrascados ahí. Y es lo que se ha visto en muchos lugares, o sea, como muchos gobiernos, incluso progresistas, pues lo que hacen es cooptan a estos activistas, y pues se queda el movimiento descabezado, ¿no? Y entonces, pues es una de las problemáticas que podemos ver. Y creo que esto nos puede ligar a la siguiente pregunta que tenemos por ahí, que es el llamado voto rosa. Así como hay mercado rosa y un voto rosa. ¿Qué podríamos decir que a lo mejor pudo haber sido cooptado? Pues ya tú me dirás si estás de acuerdo o no en esta afirmación, por Morena, por Movimiento Ciudadano. En realidad son partidos comprometidos con la diversidad sexual, con las disidencias sexuales. ¿Tú cómo lo ves? Mm.
a lo mejor voy a decir algo y me van a cancelar y ni modo, ahí busquen mi dirección para, no sé, amenazarme a mí o a mi familia, ni modo. Eh, pero algo que me llamó la atención en estas elecciones, eh, no solo fue el voto rosa, sino también el violeta, ¿no? O el de las mujeres feministas. Porque la decisión del PRI, PAN, PRD, si no me equivoco, de unirse bajo una figura de una mujer como para poder limpiar o poder levantar un poquito de los votos que les iba a tocar a cada uno y mantenerse como partidos relevantes, me pareció sospechoso, ¿no? Y sospechoso en los números de candidatas que hay dentro de estos partidos y también personas LGBT, porque por un lado podría parecer que estos grupos se están abriendo a estos otros sujetos que habían ignorado o que habían descartado como sujetos políticos o dignos de hacer política, dígase las personas LGBT y las mujeres. Y ahora, cuando ya se les cayó el evento al PRI, vienen y dicen, miren, creo que les jotes, lenchas, trans y hasta las mujeres nos pueden levantar un poquito el evento, ¿no? Hay que limpiarnos un poquito la imagen de que somos el pasado rancio, intolerante, y explotemos el capital social que nos puede traer nombrarnos como incluyentes. Entonces yo creo que fue una jugada bastante buena del PRI, PAN, PRD, aquí en esas elecciones al nivel de la gobernatura. Y también problemático, ¿no? Por lo que representaba esta, esta persona, Meli, como no solo como mujer, sino como las posiciones que podía, perdón, la manera en la que se podía explotar esta figura femenina, ¿no? Y las alianzas que de pronto sonaban a traición que hicieron, por ejemplo, con estos defensores de la familia natural y que firmaron y ya estuvieron en fotos y después con personas LGBT. Fue una estrategia buena, mal ejecutada. Y yo creo que en este tipo de estrategias debemos estar siempre criticando, ¿no? Porque de pronto la inclusión puede ser utilizada para disfrazar otros tipos de explotación, no necesariamente laboral, pero sí simbólica, ¿no? De, bueno, aquí tenemos gays, aquí tenemos mujeres, voten por nosotras, nosotros somos el futuro, pero también debemos de tener un poquito de cuidado con esa misma narrativa que presenta a los gobiernos incluyentes, LGBTeros, feministas, que siguen siendo pues, controladores, capitalistas, explotadores, dirigidos por empresas y empresarios. Pues eso se nos disfraza, ¿no? Es el mismo gobierno con otros actores, con la misma subjetividad capitalista, clasista, eh, de siempre. O sea, son otros muñecos los que aparecen ahí, son otros títeres. Pero bueno, revisando este punto, es el voto rosa, el voto violeta, yo creo que ya no solo se convirtió en un sector de la población a la cual apelar, a decirles, hey, voten por mí porque traemos propuestas, sino también como una plataforma para borrar la reputación que llegaban a tener, sin necesariamente hacer nada ni por las mujeres ni por las personas LGBT. Y ni modo, eso es lo que yo pienso. No, y 3-12 además, siempre. no, y además una estrategia mal ejecutada, como bien lo dices, porque tuvo este desliz de incongruencia total, en el cual, por ejemplo, Meli se reúne un día con personas, pues, con Claro. travestis y con homosexuales al menos, porque creo que por ahí no vi lesbianas o, bueno, no sé, LGBTs. Entonces, y una semana después sale a la luz pública que desde el 20 de mayo los Provida se acercaron a ella y les firmó una serie de cositas donde así textualmente decía que Meli se comprometía a respetar la identidad biológica.
la identidad biológica, ¿verdad? Porque le va a hacer test de genoma a cada persona y le va a respetar eso que se ve. Ah, claro, ella en química, bióloga, claro. Y el, Adelante con las imágenes. y el matrimonio como Sumamente la unión exclusiva entre un hombre y una mujer. O sea, firmó un compromiso para ir en contra de los derechos de las personas trans y en contra, pues, del matrimonio igualitario, ¿no? De las familias homoparentales, lesboparentales. Entonces, después la cuestionan y dicen, no, pues, yo respeto las ideologías de cada quien, yo voy a, si me permiten, voy a ser su amiga y voy a respetar sus derechos. Y muy en el aire respetar sus derechos cuando firma algo concreto que es, pues me voy a chingar sus derechos, los que ganaron, ¿no? Entonces, pues los va a echar para atrás. Y pues entonces hay una incongruencia ahí, ¿no? O sea, justo lo que tú dices, o sea, ahí es un total oportunismo para intentar captar este voto rosa que ni siquiera supieron bien cómo, porque se les salió el tiro por la culata y pues mal, ¿no? Ahora, y el otro, pues por el peligro, que es, ok, aunque podamos reconocer que Indira a lo mejor tiene una comprensión un poquito mejor que el de Meli en este asunto y que al menos ha tomado partido por algunas cosas, pues es esa, ¿no? Justo, olvidarnos que el Estado es Estado, que el gobierno implica una cuestión de cooptación, ¿no? Y que una de las problemáticas es esa, ¿sabe? De cómo activistas que han estado en las calles, que han intentado construir movimiento, pueden terminar en los pasillos institucionales, no como una plataforma que ayude a impulsar el movimiento, sino como una vía, pues, legaloide y demás, que lo que hace es desmovilizar, ¿no? O sea, digo, nada está escrito de antemano, pero ha habido muchos ejemplos anteriores y pues hay que estar como bien vacunaditos conforme a eso, ¿no? Y o sea, aprovechar los momentos que se abran, pero pues tener bien, pues, bien pensado y bien identificado que el Estado sigue siendo Estado, ¿verdad? sí, por ejemplo, si yo de repente viera a Irving Radillo eh, formando parte de la juventud LGBT del PAN, ¿no? Como persona no activista o no involucrada de manera activa, racionada y consciente en procesos políticos, electoreros, este, pues a lo mejor digo, se puede confiar en el PAN, porque nuestra representante LGBT, que ha sido muy crítica, ha sido muy peleonera, pues anda ahí, ¿no? Entonces, eso se ha sabido aprovechar por los partidos. Aquí anda la cabecilla de este lugar, me la jalo y unos 10, 20 votitos, a lo mejor sí agarramos, ¿no? Entonces, sí, hay que vacunarnos en contra ay, qué feo, de las activistas que se institucionalizan. De la institucionalización ha sido muy problemática, como lo vio desde hace 200 años al menos. Bueno, la otra pregunta es como la otra cara de la tortilla, ¿no? O sea, primero los que intentaron jalar el voto rosa y ahora vámonos a los que intentaron jalar el voto conservador. Yo al menos, me dirán, tú estás muy joven, a lo mejor antes sí, ¿verdad? Pero al menos en los últimos periodos electorales no había visto yo un partido que hiciera una campaña abiertamente en contra de nuestros derechos, o sea, utilizando nuestros derechos ganados o nuestras identidades como una manera de hacer campaña para jalar voto conservador. O sea, como intentar ser políticamente incorrecto, como está de moda para muchas ultraderechas en el mundo, y poder tener una base social conservadora. Y es algo que se ve, y mira, ya, en vez de introducir la pregunta ya estoy hablando, ¿verdad? Pero ¿qué le hace? Entonces, algo que ya se vio en Brasil, ¿no? Con Bolsonaro, en Hungría, en Polonia, o sea, las extremas derechas, sí, Ajá. o de Estados Unidos, las derechas religiosas, fundamentalistas, que entonces dicen, el problema es las LGBT, el problema son las feministas, el problema son los migrantes, vámonos contra ellos. Y que se inaugura en México en esta campaña con el PES. Además, un aliado del gobierno federal, ¿no? Que dice ser de izquierda. Entonces, ¿tú cómo viste toda esta campaña de la peste en contra de nosotros? Mira, a mí me parece bastante, de pronto, esperanzador que estos partidos, aunque siguen vivos y están ahí hablando y jalan gente, y hay personas con las que simpatiza, perdón, que simpatizan con estos partidos,
con estos grupos, no, de repente no tienen tanta atracción como en otros países, ¿no? O no se encienden de manera como pasó en Brasil, o de manera tan cruda como en Estados Unidos, ¿no? Que bueno, también fue bastante desolador el panorama en Brasil, pero aquí en México de pronto me llegó un poquito la esperanza, ponle a lo mejor fe, de que de una u otra manera hemos estado participando las personas LGBT de maneras a lo mejor pasivas, de maneras subliminales, en otros procesos de cambio más cultural, ¿no? Que no ha permitido que, por ejemplo, las juventudes se unan a estos proyectos, ¿no? Antiderechos humanos. Por otro lado, me ha parecido bastante triste también que se formen partidos alrededor de las personas LGBT y las mujeres que quieren ejercer su libertad, ¿no? O sea, libertad laboral, liberal, reproduc libertad reproductiva y económica, etcétera, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué me preocupa esto? Porque hay problemas mucho más intensos que en verdad están destruyendo el país y parece que el único campo de agencia que tiene la población es la sexualidad de sí misma, ¿no? O sea, pareciera que ya nos quitaron todo, siquiera la capacidad imaginativa de decir, vámonos en contra de una empresa transnacional que nos está quitando el agua. Vámonos en contra del gobierno autoritario de tal estado. Vámonos. No, o sea, parece que ahí no tenemos capacidad de maniobrar. ¿Y qué nos queda? ¿No? O sea, irnos en contra de las minorías sexuales, las minorías raciales, las personas pobres, empobrecidas, mejor dicho, y las vulnerabilizadas de cualquier otra manera, ¿no? Me parece triste que sigan emergiendo este tipo de grupos, porque lo único que nos confirman en un plano mayor es que no tenemos voz, por así decirlo, como población civil para decidir en asuntos de relevancia a veces nacional y mundial, ¿no? Como parte de una especie global que estamos destruyendo el medio ambiente, diría nuestra amiga del coral blanco, y creo que son dos lados que de repente pues, uno se agarra pensando, ¿no? Y la última cosa es que esos partidos de repente me parecen peligrosos en ciertos momentos, ¿no? En los que pueden unirse a otras voces enojadas y con poder y que empiezan a engrasar una maquinita, ¿no? Y el diálogo con ellas está cerrado, no se puede hacer nada muchas veces en contra de ellas. Y lo que me preocupa es que esta gente poderosa, que sí tiene agencia en otras partes, no solo de la salud sexual, pues vean ellos una población que apoye, ¿no? De pronto sus políticas conservadoras, antiderechos humanos, supercapitalistas, y vean que pues sí, o sea, que esas son gentes que pueden cooptar solo para ganarse unos votitos, ¿no? Si dicen, sí, 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 odiamos a los gays también, y a las lesbianas, y a las trans. Aunque no sea cierto, pero son gente a lo mejor con cierta influencia, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Porque tú has tenido contacto con una de las familias más poderosas de indirecto, pues no vayan a pensar que anda ahí metida ella. Y, y también con gente, también te has mensajeado con esa gente, ¿no? Con esa gente peligrosa de pronto.
Entonces, a mí me interesa mucho lo que tú tendrías que decir sobre este tipo de grupos, porque tú no te quedas callada. Sí, bueno, de entrada, coincido contigo en el sentido de que todo este tipo de campañas, ¿no? De odio LGBT fóbico, en realidad nos toman como un chivo expiatorio de una realidad como tú describes, ¿no? O sea, estas décadas de políticas neoliberales que lo que han hecho es degradar derechos laborales, degradar salarios, hacer que ya no nos alcance nuestro sueldo, perder salud pública, perder servicios públicos, o sea, todo eso que nos ha empobrecido cada vez más a amplias clases sociales y capas de la población, pues en realidad resulta que todas estas argumentos y estas campañas son muy serviles a quienes nos han empobrecido, porque entonces desvían la atención de los verdaderos responsables para decir, ah, miren, son las lesbianas que están destruyendo la familia, no somos nuestras condiciones, no somos que les quitamos la salud pública, que es por eso te murió tu abuelita, son las lesbianas que están destruyendo, ¿no? O antes estaba todo bien padre y acuérdate, antes del neoliberalismo estaba mejor y si ahorita estamos peor, no es porque nosotros aplicamos reformas laborales, reformas educativas, contrarreformas, es porque ahora los gays salen y se besan en la calle y se visten de mujer y bla, 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 ¿no? O sea, su discurso transfobo y todo demás. Entonces, es intentar poner a los penúltimos contra los últimos. Mientras los primeros, arriba, tranquilos, muchas gracias, hago mi green market, muy bonito todo. ¿Eh? Entonces, pues es eso, es cómo las mismas políticas de derecha, neoliberales, alimentan en última instancia argumentos antimigrantes, anti-LGBT, ¿no? Y aquí entonces entra la contradicción y hay que discutir sobre eso, de cómo muchas personas LGBT alientan, apoyan políticas neoliberales que van a terminar siendo un balazo en el pie. A menos que seas, que tengas la vida resuelta, seas de cierta capa de la población que te vaya todo bien si eres homosexual, pero para las grandes mayorías no es así. Entonces, pues es eso. El O sea, caso, el caso de Indira, por ejemplo. O sea, pro LGBT, pro, y ahí se va con la minera, ¿no? La minera que tantos problemas nos ha dado. sí, 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 exactamente. Y, Sí, por ejemplo, el apoyo al movimiento ciudadano, ¿no? Que sí saca con su aguilita arcoíris, pero en el Congreso vota pues, reformas de derecha, ¿no? Neoliberales en lo social. Entonces, pues ahí hay primero, una instrumentalización de nuestros derechos y de nuestra agenda para hacer eso. Y por otro lado, una despolitización de las personas LGBT, que no vemos el problema global, ¿no? Que no vemos que no solamente somos jotos y lenchas y trans y demás, sino que además tenemos una condición de clase, esa visión interseccional, ¿no? Y global de nuestras identidades y de la comunidad, ¿no? A la que pertenecemos. Entonces, creo que sí tiene razón, no ha habido un gran eco todavía como, como en otros países, pero también hay que pensar que si hay un fracaso de ciertas posiciones, el ascenso de la derecha y de la ultraderecha es proporcional al fracaso de la izquierda, ¿no? Es, la izquierda no puede aglutinar a las clases populares, si la izquierda no puede dar una salida, si la izquierda no puede estar ahí, pues va a estar la ultraderecha, ¿no? Dándole salidas fáciles y dándole salidas falsas. Entonces, pues está grande la responsabilidad y aunque ahorita no es un movimiento de masas articulado, digamos como el gran silencioso que está en las mentes y eso, ¿no? Pero no ha logrado articular un movimiento de masas que está en las calles, que está haciendo política masivamente, pero no sabemos qué pueda pasar después, ¿no? Entonces, por eso es preocupante, ¿no? Y hablando del balazo del pie, ¿piensas de las personas LGBT que votaron y apoyaron al PRI-PAN? Digo, más allá de hacer juicios sobre decisiones, o sea, ¿crees que en realidad tú que, se pusieron a soga al cuello sin saber? ¿O sí sabían? es que es difícil considerar qué tan
¿Qué tan profundo se nos metió la bala? Ay, porque a pesar de que aquí ganó la candidata que tenía propuestas destinadas hacia la población LGBT más articuladas, que es Indira Vizcaíno, de pronto hay desconfianza, ¿no? Porque, bueno, vamos a ser personas LGBT con un poquito más de respaldo del aparato estatal, ¿no? Para andar agarradas de la mano y casarnos y adoptar y pasar propiedad y que que se nos reconozca como ciudadanas de este país raro, de este México mágico, pero también está esta otra parte, ¿no? Que pareciera que las personas LGBT muchas veces nos desarticulamos de estas otras eh, pugnas que siguen pendientes, ¿no? Los derechos laborales, el empobrecimiento de las nuevas generaciones. Nuestra generación somos yo creo que de las que ya no vamos a poder tener patrimonio físico, ¿no? O un hogar, eh, dígase un terrenito a nuestro nombre y seguridad laboral, pues olvídate, ¿no? Que hacemos algo malo y vámonos, porque tu contrato era de 3 meses y aquí no hay sindicato y pues ni modo a vender chambritas, ¿no? Y de repente no sé con quién ni cómo nos dimos el balazo porque no tenemos de nuevo mucha, mucha agencia. Lo único que podemos hacer es, a través de este modo de hacer política, es ganarnos un espacio en un estado que está en descomposición, pero en el mapa general del ordenamiento de las cosas, me parece que tenemos poco que hacer, ¿no? Votemos por la que votemos, vamos a seguir pobres, ¿no? Vamos a seguir explotadas laboralmente, vamos a seguir con poco acceso a la salud. A lo mejor ya nos tratan bien y nos llaman por nuestro nombre, pero no vamos a tener acceso, ¿no? No vamos a tener acceso a las medicinas. Van a estar nuestros nombres, vamos a estar casadas, pero vamos a tener que tener 3 ingresos, ¿no? Viva, y ahí vamos a decir, pues ni modo, el poliamor, para mantener un hogar, un cuartito. Pero es difícil, de nuevo, decir qué fue un acierto, qué no fue un acierto, porque de pronto uno se imagina, ¿no? ¿Cómo sería el mundo si nosotras LGBT no estuviéramos preocupándonos todo el tiempo ni por nuestra sexualidad ni por nuestra identidad y porque éstas sean reconocidas y validadas frente a los otros? O sea, ¿cómo sería el mundo sin que hubiera necesidad que surgiera orgullo disidente, sin que se hablara de política identitaria LGBT? Y a lo mejor ya me puse media pesimista y no iba para allá la pregunta, pero sí, o sea, concretamente no sé con quién nos dimos el balazo en el pie porque ya veníamos bien balaceadas, ¿no? Entonces un balazo más como que no nos hizo mucho daño. Esperemos que quienes hayan ganado estos puestos no vengan bien armadas y nos dejen más hoyos después de este periodo, ¿no? Que les toca ejercer un poquito del poder. Ay, qué poética, hija, contrátame por un libro o algo. Que pues, ajá, así como poetas pesimistas. No, pero muy realista. Sí, es que es eso, o sea, hay una tendencia de la que no escapa siquiera Morena en líneas generales, ¿no? De la política del mercado, muchos dicen de la dictadura del mercado, ¿no? O sea, porque luego hablan de, bueno, que otros sistemas políticos pues son autoritarios y el neoliberalismo es democrático, pues, ¿no? O sea, en realidad ahí se hace lo que el mercado dice y los mercados, tienen voz propia, vida propia, porque entonces los mercados se asustan si hay cierta política y los mercados se espantan y pareciera que el mercado es un dios caprichoso
que es el que rige los destinos de todos y decide quién vive y quién muere, ¿no? Me puse más pesimista todavía. Vámonos en apocalípticas ya. Y entonces, pues sí, o sea, mientras no haya una ruptura con esas tendencias, y no digo que es algo como que rápido, pero que al menos haya pues cierto camino, que el Guaracha apunte para ese camino de ruptura, pues exactamente lo que tú dices, ¿no? O sea, tendremos, estaremos casados, pero igual de casadas, igual de precarias, ¿no? Estaremos con nuestros papeles, con la identidad, con mi identidad, con la que me adscribo, pero pues sin chamba, ¿no? En trabajos riesgosos. Entonces, sí, y creo que también tiene que ver con el vaciamiento de la política, es decir, 10 partidos de los cuales en el fondo muchos son pues lo mismo, porque no tienen margen de maniobra o al menos no quieren tener ni disputarla. Entonces se ascriben al credo neoliberal y del mercado que dice, tú en esto no te metes, tú métete acá en esto, que cada vez es menor, y que entonces, pues sí, mucha gente a lo mejor que, no sé si la palabra sea común y corriente, pero gente a lo mejor que no está tan metida en política, dice, pues da igual, o sea, comprar Pepsi que Coca-Cola, pues es lo mismo, me chingan los dos, pues la más barata, ¿no? O la más bonita, la que tenga mejor etiqueta. Entonces, sí, tiene que ver también con eso, o sea, la falta de la política en sí como el espacio de disputa de proyectos, ¿no? Y que todo termina siendo, pues, mero marketing. Entonces, pues el producto que tenga más marketing, pues es el que va a ser más consumido, igual los partidos políticos institucionales. Entonces, eso es lo que pienso. De repente se pensaba que el país iba a ser de los tecnócratas, ¿no? De esta gente ultra preparada, con currículums enormes, que iban a dirigir el país en función de la ciencia, de la racionalidad, de la racionalidad aplicada al mercado, a la organización social, cultural, etcétera, ¿no? Pero creo que en estas elecciones hemos visto que los tecnócratas también perdieron, ¿no? Y las estrellas de televisión, las personalidades, las influencers son las que ahorita están teniendo un poquito más de influencia en lo político, ¿no? En lo político, ya no entendido como política eh, formal o mainstream, que es a través de las instituciones, el voto, las leyes, etcétera, ¿no? Sino a través de la política de la vida diaria, ¿no? Del ordenamiento de la vida cotidiana. Y de pronto creo que esa política ha sido muy descuidada, ¿no? Esta que nos entra a través de lo informal, de lo común y corriente, y también de nuestras experiencias estéticas, desde nuestra relación con las cosas en sí mismas, ¿no? Cómo la ideología, cómo ciertos discursos nos atraviesan sin necesariamente pasar a través de la razón, como este espíritu ilustrado nos decía, ¿no? Que las ciudadanas íbamos a participar racionalmente en los asuntos del Estado, ¿no? Pero no es así. O sea, estamos viendo estos otros sujetos, sujetas que aparecen y tienen una influencia en esta parte de la vida cotidiana que después nos chinga en la representación en la política formal, que desgraciadamente son las que manejan los recursos y organizan nuestra vida pública y privada muchas veces, ¿no? Entonces, eh, a lo mejor ya se me fueron las cabras, no sé exactamente. Ay, ya me llegó el Tinder, hija. Eh, una disculpa. Pero sí, creo que se me fue el avión. No, Me digo, distraje con esa notificación. no hablabas de sí, o sea, que a fin de cuentas esa tiktokización de la política cotidiana, no es mío el concepto, por ahí lo escuché, termina repercutiendo pues en la política formal, ¿no? En sí, en las tomas de decisiones institucionales que a fin de cuentas pues tienen en sus manos el decreto de leyes, el manejo de presupuestos y eso, ¿no? Sí, nuestra política ya no es racional, ya no es pensada, ya
y si alguna vez la fue, Lo fue. pero ahora es, no sé, si es más o si es más descarada, ¿no? En el uso de estas otras voces que bueno, este, terminan dándonos más balazos, ¿no? Ay, no, nos habían prometido más abrazos y menos balazos y estamos todas balaceadas todo el tiempo, amiga. Hija, Que, que- es Colima. Nos tocó vivir también. por ejemplo, el narco, ¿qué Ah, candidato, qué candidata nos habló del narco? ¿No? O sea, pareciera que de repente Colima dejó de ser el estado más inseguro del país y del mundo y ya, ¿no? O sea, ya somos otra vez el Colima viejito de la provincia que nadie conoce. Pero sí, o sea, estamos llenos de política identitaria, pero muy vacíos en contenidos en cuanto a derechos sociales. O sí, sea, qué padre la política sí, identitaria, pero ajá, sí, sí, sí. Es como, sí, falta de una visión global, ¿no? Del asunto sí, no. Y para terminar, porque ya casi nos gusta mucho hablar y hablar muy bonito, ¿verdad? Pero ya chicharo. la gente tiene que ir a recoger a sus chiquillos y a ¿De apagarle los dónde voy a frijoles. recoger chiquillos a esta hora? A esto, Bueno, de su fútbol, de su zumba, no sé. Bueno, ay, gente rica. Mis hermanos están allá metidos viendo el TikTok también. para terminar, a manera de conclusión, Ujú. ¿qué puede esperar la población LGBT en este nuevo panorama? O sea, si Indira ganó, pero el Congreso tampoco es que lo tenga mucho humor. O sea, hay un buen componente PRI-PAN-PRD. De los 10 que quedaron de Morena adentro, pues nomás 2 vienen de los movimientos sociales, los demás, pues quién sabe de dónde o quiénes son los apadrinados. En este contexto, que si bien es muy limitado, ¿tú qué crees? ¿Qué viene? ¿Ahí va a haber una especie de cambio? ¿Hay oportunidades de hacer algo? ¿No? ¿Tú qué crees? Sí, ¿verdad? Porque tú ya hablaste mucho, no me toca a mí. Ajá, ¿tú qué crees? Porque Sí, a mí me preguntas primero y tengo que hacer el sí, recorrido y a ver usted. échamela, échamela. Bueno, O sea, ¿tú qué opinas, pues, Irving? O sea, ajá. tú como un homosexual común y corriente, ahí, o sea, ¿qué te esperas? ¿Cómo es tu futuro ahora con este reinado en Colima de Indira Vizcaíno y sus políticas medias de izquierda LGBT? Pues, o sea, yo creo que la cuestión justo de estas políticas identitarias que mencionas, ¿no? O sea, yo creo que la cuestión de los ecosic va a pasar, ¿no? Que es una de las cosas que se han dicho. Yo creo que incluso la despenalización del aborto, al menos de parte de ella, no va a haber un impedimento, o sea, incluso hasta lo va a apoyar, veremos qué pasa en el Congreso, es decir, estas posturas de la izquierda social, por así decirlo, de la izquierda, ¿cómo decirlo? Pues sí, más cuestiones de identidad y de derechos reproductivos, puede haber un avance. Sin embargo, yo estoy dudoso de las otras, ¿no? En las cuestiones de justicia social y eso, que entonces, que a fin de cuentas son la garantía para las cuales estas otras políticas y estas otras leyes puedan, pues, ser un hecho, ¿no? Por lo que ya hemos Claro. visto, y no ser repetitivos, digo que, pues, está chido casarse, pero si no puedo acceder a una vivienda, está cabrón, está canijo, ¿no? A la salud, etcétera, etcétera. Entonces, creo que va a haber en esas cuestiones políticas puede haber un avance, va a haber un respaldo del gobierno estatal, pero en las otras pues veremos, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, si vaya a impulsar al sindicalismo independiente, no lo creo, yo creo que más bien se va a reforzar o intentar basarse pues, en los sindicatos que ya existen, ¿no? Que son sindicatos pues, charros, oportunistas, corruptos, porque también los sindicatos la van a buscar, o sea, si son de oportunistas son, ellos se van al mejor postor. Habrá que ver si en la Universidad de Colima hay pues cierta disputa, digo, siendo inteligentes, pues sería inteligente intentar quebrar el poder del grupo universidad, pero a lo mejor puede ser más pragmática y le gana eso y dice, pues ahora me apoyo en ellos y el grupo universidad al revés, ¿no? Vamos a ver, entonces, yo de entrada no he hecho campanas al vuelo, por ahí
hablaba un día en la columna de que había que tomar cerveza o mezcal para celebrar la salida del PRI, pero luego tomar una aspirina, ¿no? Para tener la cabeza fría y pensar cómo nos vamos a mover en el siguiente. Algo sí que de entrada creo que tiene que ser un principio, es que lo que se ha ido construyendo de movimiento LGBT o de comunidad LGBT que aún es incipiente en Colima, no tiene que subordinarse a un gobierno de Indira, ¿no? O sea, creo que tiene que ser importante la cuestión de la independencia política del movimiento, que sí pueda ir a golpear juntos cuando haya una ley, una iniciativa que nos convenga y que lo apoyen de aquel lado, pues vamos a ir juntos en la acción, pero siempre con independencia política que nos permita criticar lo que es criticable, ¿no? Y sobre todo que nos pueda trascender, que pueda trascender a un gobierno de Indira que quién sabe qué vaya a ser de un gobierno de Indira después de que se vaya López Obrador también, ¿no? Porque López Obrador los tiene a los gobernadores aquí, entonces algunas medidas de López Obrador si es como que pues, las apoyas o las apoyas, pero ya que se vaya él, a lo mejor sale la Indira más libre y quién sabe por dónde se vaya esa cabra al monte. Entonces, no sabemos. ¿Tú qué crees? Yo estoy completamente de acuerdo contigo por estas maniobras que puede hacer no solo en lo LGBT, ¿no? Sino también con estos otros grupos que ejercen bastante influencia sobre la población. O sea, tú los nombraste, los sindicatos, el grupo universidad y otros grupillos, ¿no? Que a lo mejor no son parte de lo público, pero que están ahí, ¿no? Los empresarios, ajá, por Los ejemplo. empresarios y estos otros empresarios de lo ilegal, que con esos también se tiene que negociar de una manera u otra, ¿no? Y si nos vamos solo a lo LGBT, ya sin tocar feminismos, que es bien difícil de pronto hablar de lo LGBT sin feminismo, pero bueno, eso será para otra conversación. Me parece que podemos esperar esto de los ecosig, ¿no? Que, bueno, esperemos que se regule esa situación, pero por este otro lado que ha inundado un poquito la conversación, del lado negativo, no creo que existan muchos cambios o que estos cambios sean sentidos o experimentados por el largo o el grueso, mejor dicho, de las personas LGBT, porque en muchos sentidos las apuestas o la agenda LGBT que trae Indira, pues nos conviene sobre todo a las personas que estamos en el corazón de la ciudad, que no somos clase media, pero no nos podemos considerar todavía personas en situación de pobreza extrema, que es una situación que vive la mayor parte de la población aquí en Colima, eh, y que, bueno, nos va a beneficiar a unos que ya somos privilegiados, ¿no? Sobre todo aquellos a quienes pudimos acceder a la educación superior y seguir desarrollándonos, ¿no? Yo creo que este tipo de derechos, de propuestas que trae Indira nos van a beneficiar a nosotros, por supuesto que sí, pero hay otras que solo van a ser nuestros privilegios y que dejan de fuera a estos homosexuales, gays, lesbianas, personas trans que viven en la periferia, o sea, físicamente en la periferia del estado, y que uno no tienen acceso a la educación, ni siquiera a la básica, que ahí se cruzan otros ejes, ¿no? De nuestra experiencia, que es el género, la clase, a los sistemas de salud, a X, Y, Z, ¿no? O sea, no somos un grupo homogéneo como cualquier grupo, pero yo creo que en el grueso de las personas LGBT no vamos a experimentar una especie de cambio en el clima, ¿no? Cotidiano,
Y esperaría que sí, ¿no? Que al menos teniendo una persona que en la silla grande, que respalda, ¿no? Nuestra existencia de una u otra manera o la reconoce, esta atmósfera se cambia, ¿no? Pero yo me inclino más al lado quizá no negativo, aunque dije negativo al inicio, pero probablemente indiferente, ¿no? Que digo, bueno, a lo mejor nosotras, ¿no? Que nos podemos acercar a las instituciones y nos pueden hacer caso por X, Y, Z, pero no necesariamente, digamos, y perdón, allá en casita, pero sí, no sé si con esto ya vamos a cerrar, pero ¿tú qué crees de esta sarta de cosas y emociones que te acabo de dar? Sí, o sea, que es real, que a lo mejor no es un panorama muy alentador, pero también creo que es importante desmitificar caudillas y caudillos. Creo que es el primer paso, ¿no? Para asumir las riendas de nuestros propios destinos, no solo en lo individual, sino en lo colectivo. Y aunque Claro. suene repetitivo y aunque suene ya un eslogan que a lo mejor a veces pueda decir poco, pues nos queda más que organizarnos, ¿no? Entonces, entender también que, por ejemplo, el hecho de que Indira haya podido ganar y haya podido, pues, quebrar las estructuras de control que el PRI parecía tener bien engrasadas y bien funcionando, pues es producto de la organización y de la lucha de hace un montón de tiempo. O sea, no se puede entender la falta de legitimidad del PRI que hizo que perdiera sin todas las movilizaciones, sin todas las críticas que se hicieron, más allá, o sea, algunos dentro de los partidos institucionales y muchos otros de fuera, ¿no? De los movimientos. Entonces, pues digamos que ese cambio de perspectiva que nos convenga, pues hay que aprovechar todas las herramientas que se den, pero no olvidar lo que al fin de cuentas lo hacemos nosotras, nosotros mismos, ¿no? Entonces, pues eso, aunque sea pequeño, pues hay que organizarnos, ¿no? Y seguir pugnando por ello. Pensar, Y yo creo a reflexionar. Creo que con eso es muy bonito que cerremos, que esto, aunque de repente se haya puesto en un tono medio gris, de repente así como, ay, no, cochinero, que sea también una invitación, ¿no? Para nuevas generaciones de jóvenes que se unan, ¿no? Y de jóvenes y no jóvenes y de la edad y género que quieran, que se unan a la organización que quieran, ¿no? O que se organicen y que formen otra y que pululen, ¿no? Pero estaría padre que de pronto veamos cada vez más gente que se integre, ¿no? Y quizá con, con este giro, ¿no? De que, bueno, ya está Morena ahí trepada, a lo mejor sientan que es un territorio más seguro, ¿no? Para acercarse, organizarse y gestionar, ¿no? Gestionar esfuerzos y juntar agencias, ¿no? Porque como tú dices, aunque sean pocos, aunque sean logros pequeños, pero por algo se tiene que empezar, ¿no? Y ya después vemos si nos vamos a una guerra civil o algo, pero, pero hay que empezar por algo, ¿no? Para mejorar nuestra experiencia en este mundo capitalista, clasista, neoliberal, machista, opresor, etcétera. Sí, y sí, creo que es una buena manera de cerrar, ¿no? O sea, pues organicémonos, tomemos las riendas de nuestro propio destino en las manos y en colectivo, ¿no? Si Entonces, nos organizamos todas, también hace eso. Hacemos de todo. claro. Bueno, pues si ya no hay algún otro comentario, quisiera pues agradecer tu bonita compañía. Estuvo muy amena, se nos fue así bien Bueno, así, lubricada a esta hora. Y pues esperemos coincidir en algún otro momento, Carlos. No sé. ojalá que sí. Y muchas gracias por considerarme aquí, traerme en este espacio, porque de repente ya ves que se me salen dos o tres cositas malas de la boca y otras buenas entran. Pero, pero gracias, gracias. Me gusta estas conversaciones que podemos tener, ¿no? Entre
entre distintos actores en colectivos que trabajan en aristas a veces separadas, ¿no? Y está a gusto con el crimen, muy a gusto. Agustierri, muy a gusto. Bueno, pues invitarles a quienes nos escucharon, bueno, agradecerles a quienes nos escucharon, que estuvieron aquí, y decirles que, bueno, vienen otras actividades de parte del colectivo Orgullo Disidente y, bueno, de los otros colectivos también, entonces que estén atentos allá a redes sociales y la invitación siempre está abierta para quienes quieran formar parte, y irnos organizando, ¿sale? Que es importante también. Pues buenas noches y hasta luego, Carlos. Buenas noches a todos. Bye. Bye.